Por fin llegó el día tan esperado. Literalmente he tardado en poder entender que tenía que compartir mi historia con el mundo, que mi experiencia y todo lo que he vivido puede ayudar a otras personas, así que vamos a ir a por ello. Quiero también que entiendas que tú y todo el mundo entero tenemos una gran historia que pues, poder contar y compartir con el mundo, así que espero que algún día pueda escuchar también la tuya, estaré encantado. Soy Víctor López, tengo 22 años. Desde hace 4 o 5 añitos pues empecé a emprender y empecé en todo este mundo del desarrollo personal, del autoconocimiento, la conciencia, el coaching, la formación, los negocios digitales y online, las inversiones. Y eso ha sido mi trayectoria en estos últimos 4 o 5 años que ahora comentaremos un poco. Y realmente pues con muchas ganas de poder compartirte todo el paso a paso y cómo ha sido todo desde el principio. Así que vamos a por ello. Bueno, yo nací en Madrid, en Usera. Fue una familia literalmente pues increíble, nunca me ha faltado de nada, siempre pues con mucho amor, mucho cariño, muy agradecido por ello. Y lo único que así pasó un poco fue que cuando yo tenía pues 2 años, mi familia se separó y bueno, pues yo tenía una parte de la familia en un pueblo de Toledo y otra en la ciudad, entre el pueblo y la ciudad. Un poco gracioso porque aprendías de ambas partes, ¿no? Entonces recuerdo que en ese momento nos fuimos mi padre y yo pues a vivir entre Madrid y Toledo. Entonces fue bonito. Recuerdo que yo empezaba con el colegio, mi pasión era el fútbol totalmente, mi sueño era ser futbolista, pero ahí fue avanzando el tiempo, empezaba el colegio y todo esto. Recuerdo que tanto en un equipo de fútbol, tanto en el colegio, al tiempo me tuve que cambiar porque había ciertos problemas pues económicos y las cosas no iban como se esperaba y tuve que hacer cambio de colegio y de equipo de fútbol. Me acuerdo que estaba jugando en uno de los mejores equipos de Madrid Sur de fútbol. Y en ese momento empecé ya a sumergirme en los videojuegos, empecé en eso pues del Minecraft, el Call of Duty, el FIFA, el mundo de YouTube, de los youtubers. Y recuerdo que me empecé a coger esa mentalidad de enfoque, de determinación, pero el fútbol lo empecé a dejar de lado sin darme cuenta. Recuerdo que iba cada vez perdiendo más la motivación por el fútbol. Di ese paso de dejar el fútbol, estaba demasiado sumergido en los videojuegos, pero empecé con mis primeros amigos, conocerlos en el instituto, empezó a llegar todo esto que todos conocemos, que son el alcohol, las drogas, el tabaco y las fiestas. Y ese era mi día a día, o sea, yo literalmente desde mis 12, 13 años me empecé a juntar siempre con gente que tenía 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 10 años más que yo. Siempre dentro de mí había una intuición de querer aprender, de expandirme, digo, hostia, por los mayores, pues voy a aprender a los mayores porque tienen más experiencia, por lo tanto voy a aprender antes, voy a crecer antes, ¿no? Ese era mi enfoque. Entonces, desde muy joven, pues viví toda esa etapa de tanta fiesta, tanto de madre. Recuerdo que me sentía muy perdido, o sea, tenía cero motivación. Recuerdo que el instituto era todo expulsiones, partes, peleas, todo, o sea, todo fatal, pellas, escaparte de clase, ir de resaca a clase, o sea, ir de empalme después de un día de fiesta entero. Era una locura, eso no tenía ningún tipo de sentido. Por dentro me sentía súper perdido, o sea, muy vacío también, porque era a través de eso de lo que escapaba mi vida, ¿no? Entonces te entiendo y comprendo si has pasado por ese proceso, si estás pasando por ese proceso, que sientas que no eres el único, al igual que yo, pues hay cientos de personas que han pasado por etapas así. Y creo que más que nada porque al final pues no sabes a qué dedicarte, no sabes cuál va a ser tu propósito de vida, cuál va a ser tu pasión, ¿no? Entonces, si encima el sistema educativo pues no te gusta como la forma en la que aprendes, lo que te enseñan, por lo tanto, entras en conflicto. Me acuerdo que ahí tomaron mis padres la decisión de cambiarme de instituto porque eso era una locura, entre tantas expulsiones, o sea, estaba más en casa que en clase. En ese momento recuerdo que al cambiar de instituto, fíjate si salía tanto de fiesta y era todo el día de fiesta y cuando llegaba a este instituto me llamaban el party y el fiesta, ¿sabes? Porque los chavales tenían unos 2 años más que yo empecé a salir muy pronto y la gente decía, hostia, ¿este qué hace de fiesta? ¿Sabes? A los chavales le chocaban, pero luego después de unos años me dieron la razón porque estaban todos de fiesta. Lo que pasa es que yo empecé mucho antes y encima había repetido un año. Recuerdo que ahí era pues todo muy así. Me acuerdo que había pues muchos problemas también, de todo lo que se venía mezclando y ahí justo pues fallece mi abuelo. Y es una etapa un poco pues difícil porque es algo que no me esperaba en ese momento y chocó. Recuerdo que en ese entonces con algún amigo que era pues más mayor que yo, trabajaba en la obra, otro en la mudanza y alguna vez iba con ellos y experimentaba que era eso, el currar como un cabrón. Y ellos pues como eran amistades pues también me contaban su experiencia. Yo, algo que me chocaba muchísimo, no sé a ti, pero internamente esto ha sido lo que más me ha movido en mi vida. Porque yo entraba en frustración, yo decía, no sé a qué me voy a dedicar, no sé qué voy a hacer, pero es que yo miraba a mi alrededor y veía a todo el mundo igual, o estaban estudiando o estaban trabajando. ¿Qué tienes que hacer en tu vida? Estudiar o trabajar, o estudiar y luego trabajar.
Y era, vale, perfecto. ¿Y ahora qué tienen los que estudian y los que trabajan o los que no? Y yo veía a todo el mundo igual, o tenían tiempo, o menos tiempo, o sin llegar a final de mes, infelices, no sabían a qué se iban a dedicar, o estaban, o sea, más perdidos que nada, o algunos con vocación, lógicamente, como todo. Pero era una sensación como decir, ¿en serio? O sea, ¿esto es lo que me espera a mí dentro de unos años? He preguntado a la gente, a unos amigos, y decía, oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues nada, ahí voy tirando. Y yo decía, pero tío, ¿cómo que tirando? ¿Cómo es posible que tirando? ¿Pero en serio? Eso, así voy a estar yo, con esa sensación, ¿sabes? Entonces era una sensación por dentro como decir, bueno, pues dentro de los años ya sé lo que me toca. Pero por dentro había algo que me movía. Y un día, pues, gracias a Dios, llega a mis manos un libro por parte de mi madre. Mi madre pues llevaba desde hace años también haciendo negocios y emprendimientos. Y mi madre llega y me da un libro que pone Padre rico, padre pobre. Y digo, mamá, pero si a mí no me gusta leer, es más, yo no estudiaba, dejaba todo por ahí tirado. Me acuerdo que yo pasaba de curso raspado porque me hacía unas barbacoas y unas chuletas así, o sea, era increíble. Entonces mi madre me da ese libro y digo, pues no me lo voy a leer. Pero resulta que pasa algo. Y es que en esa portada ponía Padre rico, padre pobre. Y a mí me impactó tanto ese título que fue, tengo que empezarlo. Me acuerdo que me lo llevaba a las clases de historia, o las clases de historia pues estaba con el profesor como estaba y no quería ni estudiar historia y geografía. Y me ponía a leer atrás de la clase y empecé a leer eso y mi mente empezó a procesar tanta información, a entender y conectar tantos puntos, de decir, tantas respuestas. Encontré tantas respuestas en ese libro. Si no te lo has leído, o sea, ese es el único libro que todo el mundo debería leerse por obligación. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. De lo más básico para empezar a emprender y necesario. Entonces para mí fue como, ¡buah! No entiendo, ¿sabes? No entiendo cómo uno no podía haber encontrado esto antes. Así que gracias a mi madre pasé por ese proceso. Así que me acuerdo que literalmente estaba ya pasando el curso, estaba en cuarto. Recuerdo que me aprobaron con un 4,9 o un 5, no sé, o sea, raspadísimo. O sea, literalmente no sé ni cómo pasé de curso, fue un milagro. Llega el momento en el que hago mi primer viaje yo solo. Me voy a Letonia, a un campamento de fútbol como entrenador de fútbol, a niños pequeños. Pero cuando de repente voy a llegar allí, mi maleta no estaba. El aeropuerto me dice que la maleta pues la habían perdido. Por lo tanto me tiro allí 20 y tantos días hasta que me hacen llegar la maleta sin ropa, sin absolutamente nada. Para mí fue una experiencia increíble. Imagínate irte tú solo la primera vez con 17 años que tenía, pues con esa situación. Fue una locura y ahí trabajé mucho pues el mindset y todo. Recuerdo que vuelvo a España. En casa y en la familia había ciertos conflictos y problemas con el dinero, con la ludopatía, con ciertos vicios y se vive en peleas y discusiones muy grandes. Fue una etapa pues difícil y dura, pero esa me hizo aprender mucho, ¿no? En la que yo te entiendo, porque si dentro de ti, en tu alrededor, estás con esas situaciones, con esos vicios y con esa mierda, te puedo comprender porque al final sé que todo parte de un vacío muy grande y de cosas que al final no sabemos controlar, no sabemos cómo gestionarlas. Por lo tanto, pues yo te digo que tanto en todo lo que has estado escuchando, tanto ahora en todo este proceso, estaré encantado de ayudarte si me escribes. Yo quiero que sepas que ahí fue cuando digo, bueno, ahora me toca elegir en qué voy a empezar a hacer. Recuerdo que en ese momento empiezo a hacer network marketing, la nutrición y el deporte. En ese momento yo me acuerdo que estaba muy focalizado en dinero, quiero ganar dinero, quiero ganar dinero. Hacía de intermediario pues, con productos y servicios y me acuerdo que me costaba mucho ganar dinero. O sea, llevaba 2, 3, 4 meses, había ganado 100 euros, 50 euros, muy poquito y muy justito. Pero lo que más me fastidiaba es que empecé a emprender, me estaba atreviendo, estaba empezando a escuchar a gente que ganaba 5.000, 10.000 al mes. Pero resulta que ahí en ese momento mis amistades pues ya empezaban a dejarme de lado. Y para mí eso era algo como wow, ¿no? Porque yo estaba súper apegado a mis amistades. Era como para mí lo son todo. Siempre he dado mucha importancia a las amistades. Pero eso me marcó mucho porque empecé a entrar en un estado que yo no me di cuenta y entré en depresión. Me di cuenta que estaba solo, me sentía frustrado, me sentía perdido, me sentía rechazado, me sentía... o sea, la sensación era que, bueno, pues literalmente me faltó nada y menos para quitarme la vida. Recuerdo ese día como si fuera ayer y fue que marcó un antes y un después muy grande porque literalmente, o sea, te entiendo si has pasado por algún proceso así, si no, pues bueno, creo que casi todo el mundo una vez, por lo general suele pasar por esta etapa, o la mayoría. Entonces te entiendo al 100% porque sé que es un pozo negro y es lo más bajo de lo que puede estar una persona. Creo que ahí fue cuando, pues bueno, ya ahí dejé ese proyecto atrás, lo dejé aparté a un lado y empecé, o sea, literalmente mi primer emprendimiento fue un fracaso. Llega mi segundo proyecto, mi segundo emprendimiento y me monto mi propia tienda de ropa, literalmente con colaboraciones con Champion y todo,
con Printful, y recuerdo que me tiré como 3 meses, compré un curso para desarrollarlo y hacerlo, y no es que no ganara nada, sino que encima me quedé en negativo, porque no gané nada y lo único que fue aprender y experiencia. Entonces entiendo que eso me pasó a tocarlo así que el segundo emprendimiento igual también fue un fracaso, pero mucho aprendizaje. Me acuerdo que ahí estaba ya con mucho estrés y ansiedad y digo, no puede ser esto. Digo, mientras me desarrollo personalmente y voy aprendiendo otras cosas, voy a entrar a un trabajo para ganar dinero. Por lo tanto, digo, bueno, y también experimentar qué es un trabajo, porque voy a terminar de estudiar y pasé directamente a emprender. No había pasado por saber qué es lo que trabajar, ponerte ahí y estar tan reventado, ¿no? Entonces recuerdo que dentro de un mes de teleoperador estaba trabajando, me estaba sacando el carnet de coche y de repente un amigo un día me llama, vamos a un lugar, me presentan un proyecto igual, que era sobre educación, inversiones, trading, negocios digitales y demás, y criptomonedas. Y recuerdo que en ese momento pues me motiva el proyecto y digo, encima con mis amigos, pues con un par de amigos que estaban haciéndolo, pues digo, ¿cómo no lo voy a hacer? Claro que sí. Entonces me pongo con ello, primero mes ganamos 600, 800 euros, digo, wow, es increíble, un equipo súper grande, 30, 40 personas, no lo creíamos, era todo pues espectacular. Recuerdo que encima sale el primer viaje a Londres, tengo la oportunidad de irme a Londres, me ganó también la entrada gratis por el trabajo que había puesto, dejé el trabajo, quemo la nave, lo dejo todo atrás y cojo y digo, venga, vamos a Londres. Llegamos a Londres y era un evento de 10.000 personas, de emprendedores y empresarios, y venía un mentor de mentores. Vino una persona que se llama Bob Proctor, a día de hoy pues falleció hace poquito, agradecido porque aquel día me impactó tanto escuchar a una persona así. Él ha mentoreado a gente de gobierno, a gente de deportes, o sea, súper grande, ha ayudado a millones de personas. Si no lo has escuchado nunca, te lo recomiendo al igual, porque impactó mucho en mí Bob Proctor aquella vez. Entonces recuerdo que vuelvo de aquel viaje, empieza en el momento en el que nos encierran a todos en el mundo, empiezo a sentirme desagradable, empiezo a desarrollarme personalmente y demás, entro en un bucle fatal, tomo algunas decisiones de cambiarme de equipo, algunas cosas más, y tomo la decisión de, mientras estoy dejando ese lado de ese proyecto, realmente digo, venga, vale, pues vamos a intentarlo de nuevo. Y pruebo mi tercer proyecto, que es el e-commerce, que monto una tienda online de dropshipping. Y me acuerdo que estábamos pico y pala con dos amigos, ellos por un lado una tienda y yo por otro lado, a tope. Y me acuerdo que, o sea, quedó espectacular y solo hice una venta, pero internamente dije, yo creo que ahora mismo esto no es. Y sentí que eso no era en ese momento y lo decidí apartarlo. Sin embargo, mis colegas facturaron como 20.000 o algo así. Entonces, era como que las cosas y los resultados cercanos siempre los veía, pero a mí no se me daban tanto, ¿no? Entonces era también frustración. Pero estaba entendiendo que era parte del proceso y que tenía que pasar por eso y aprender, y que la vida me lo estaba poniendo una vez y otra vez delante para que aprendiera ciertas cosas que a día de hoy sí aprendí. Entonces ahí decido, pues bueno, literalmente otra vez algunos vicios, a ir alguna vez de fiesta y demás, y ya era como, wow, me siento súper rayado. Entonces, en ese momento estaba en frustración total, frustración total. Tomo la decisión de irme a vivir solo a Madrid Centro. En ese momento me acuerdo que estaba con algún ingreso que me quedaba pues del proyecto que estaba haciendo y decidí dejarlo a un lado, lo terminé igual. Y en ese momento pues me tocaba vivir de algo, entonces dije, bueno, me voy a la calle y voy a trabajar de relaciones públicas. Había alguna amistad del proyecto que trabajaba ahí y decidí ponerme a trabajar. Recuerdo que era la hostia, porque el mismo día tú ibas a la hora que quisieras a trabajar y ibas a comisión, por lo tanto a lo mejor un día te ganaba 100, 80, 150, 60, 30, 40, 20 euros. Iba en el día a día, literalmente lo que mismo que ganaba era para comer al día siguiente, o sea, era el límite. Pero muy agradecido porque eso me hizo salir de la zona de confort, el irme a vivir solo y absolutamente todo. Y empezar como desde cero, encima volar y salir de casa de mis padres. Entonces ahí fue cuando fui avanzando, vino al tiempo un amigo a vivir conmigo al piso, por lo tanto los gastos se regularizaron un poco porque estaba pagando 1.000 euros, era una locura, 1.000 euros solo de alquiler, imagínate luego luz y comida, o sea, literalmente iba al límite. Me acuerdo que en ese momento tomé la decisión de cambiar de trabajo y buscar algo más estable, entre comillas, y también para aprender y sentir cómo se siente en primera piel estar pues 3, 4, 5, 6 meses en un trabajo más estable y estar aprendiendo y también generar ingresos estable, ¿no? Entonces en ese momento yo iba pues desarrollándome personalmente con la mentalidad, o sea, yo iba a trabajar, pero iba súper mentalizado de que era algo que me estaba pasando durante un tiempo y un proceso para aprender, generar algo de ingresos y luego llegar al proyecto que yo quisiera, ¿no? En ese momento estaba un poco pues perdido también y frustrado porque las cosas no se me daban como yo quería, pero sé que la vida pues se estaba poniendo a bocajarro. Y de repente llega, qué ilusión, me acuerdo en ese momento que llega uno de los momentos más bonitos de mi vida,
y es que me sale la oportunidad de irme 7 días a un retiro, irme 7 días full enfoque a aprender experiencias y retos con uno de mis mayores mentores a Mallorca. Me acuerdo que eso impactó mucho mi vida, me acuerdo que tomé la decisión, se hizo difícil porque tenía que juntar 6.000 euros que acabé consiguiendo, lo junté, pagué el retiro, sé que era una inversión al 100% en mí, y recuerdo que en ese retiro, en esa experiencia de 7 días de inmersión total en aprendizaje, en formación, recuerdo que cuando vuelvo, o sea, ya no era ese personaje que me había montado. Ya había conectado de verdad con quién yo era, con quién era Víctor López, con esa determinación, con esa confianza, había entendido tantas cosas, me habían llegado tantas respuestas a tantas preguntas, era una auténtica barbaridad, ya había entendido por qué estaba sufriendo tanto el proceso, por qué mi proceso de emprendimiento no disfrutaba del proceso, era full estrés, ansiedad, enfocado en el dinero y solo me importa el dinero, sí, y el equipo y las personas, y siempre me ha encantado y mi propósito siempre ha sido ayudar a las personas, pero como tienes ese bajo nivel de conciencia y esa frustración por no tener resultados, pues te enfocabas más en el dinero que otra cosa. Entonces ahí fue mucho aprendizaje. Recuerdo que estaba trabajando, llegué de esta experiencia, iba a medio avanzando el gimnasio y me acuerdo que empecé el gimnasio. Me encantó porque el gimnasio ahí me hizo empezar, o sea, es la etapa en la que más empecé a entrenar. Llevaba 4 meses entrenando, mejorando mi cuerpo. En ese momento cogía mucha confianza, mucha autoconfianza, estaba súper bien. Y de repente un conocido que tenía un día me invita pues a conocer un proyecto. Yo con mentalidad abierta voy, lo escucho y tomo la decisión de comenzar. En ese proyecto pues era un proyecto igual de network marketing. Y digo, bueno, no sé si esto es una señal o no, pero va a ser la vez que lo voy a probar y ir con todo, porque si algo me he tenido es que me he arriesgado y he dicho voy a ir para adelante. Me acuerdo que en ese momento empezamos, la primera semana llego y me gano 1.100 euros, pero hubo un problema en una cosa que hice mal y me quedé sin esos 1.100 euros, por lo tanto fue una hostia a la vida porque wow, la primera semana, o sea, yo estaba con mi trabajo y a la vez compaginándolo con ese emprendimiento. Recuerdo que llegan mis primeros 1.100 y los pierdo y fue como wow, la vida me hizo trabajar el desapego y quitarles importancia al dinero porque si no me iba a comer una mierda, pues como venía comiéndome estos años atrás. Entonces en ese momento recuerdo que digo, bueno, esto es un aprendizaje, seguimos a full, me acuerdo que empiezan a llegar semanas de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y hasta 5.000. Y era como, wow, ya se está dando todo como siempre he soñado. Pero me acuerdo que tomo la decisión de decir, bueno, voy a dejar el trabajo. Tomo la decisión de dejar el trabajo de hostelería y de la heladería en la que estaba. Lo dejo y sigo avanzando con el proyecto, viajando para arriba y para abajo. Y digo, bueno, ¿para qué voy a estar pagando el piso si estoy pagando 1.000 y no voy a estar aquí en Madrid? Y tomo la decisión de dejar también el piso a un all-in. Metemos toda la carne en el asador. Empezamos a trabajar full, pero me acuerdo que yo dejé el gimnasio a un lado, no estaba haciendo ese deporte, ese ejercicio, empezaba a tener estrés y ansiedad, no me estaba desarrollando personalmente, no estaba escuchando podcast, no estaba escuchando a personas con muchos resultados, estaba dejando de lado la lectura, volví a fumar del estrés y la ansiedad que teníamos, pero iba todo saliendo a medida también, entre que iba pasando eso, unos meses antes, o sea, era una locura porque era facturar 100.000, 200.000, 500.000, llegamos a facturar 1 millón, eso a mí me rompió el coco porque por primera vez me di cuenta de que de verdad era simplemente pues trabajo y todo iba a ser el proceso, y por primera vez llega el 1 millón de facturación, no de beneficio, de facturación, y el beneficio al final pues fue mucho menos, llegamos como unos 30.000 euros de beneficio, en el que yo iba reinvirtiendo todo, apoyando al equipo, teníamos un equipo súper grande, pero se iban dando pues todas esas cosas a la par, habían problemas que sucedían, llegó una etapa en la que las cosas se empezaban a dar fatal, mentiras, manipulaciones, cosas muy raras, pasaron de todo. Y literalmente era una frustración porque las cosas se empezaban a dar como la vuelta. Aparte me acuerdo en un momento, una parte del proceso en la que conseguí 25.000 euros por otro lado que pedí también y los puse y lo metí toda la carne en el asador, o sea, casi 50.000 euros hay puestos en el proyecto a tope, entre lo que había ganado y todo lo que había conseguido, estábamos dándole full, había semanas muy buenas, llegamos a eso, al 1 millón de facturación, pero llega un momento en el que ya la frustración porque las cosas no salían como queríamos, entonces ya era esa frustración interna. En ese entonces recuerdo que pues alguna persona del equipo de la fiesta volvía a fumar por el estrés, perdí esa responsabilidad, no me encontraba a mí mismo, fue como súper extraño todo y en ese momento me acuerdo, o sea, íbamos de fiesta, alcohol, fuimos, o sea, era como, ¿esto qué me estás contando? Llegó un momento en el que nos dimos cuenta y decimos, ¿pero qué estamos haciendo? Me acuerdo que tomamos la decisión de dejar el proyecto a un lado, de literalmente aparcarlo a un lado, el proyecto, el equipo, todo. Y fue la mejor decisión, fue al final pues mucho aprendizaje, una etapa pues la mejor etapa y a la vez la peor etapa de mi vida, porque aprendí muchas cosas.
y realmente muy agradecido, ¿no? Al final se dio pues como se dio, pero me quedé con el proyecto y con todo pues en como al menos 30 y pico mil euros. Entonces en ese momento digo, vale, genial, cerramos esta etapa y volvemos un paso atrás. Digo, vale, genial. Y digo, hostia, ¿y mi piso? Claro, yo había dejado el piso, yo había puesto toda la carne en el asador, yo puse con 3 cojones todo el asador, dije, todo, vamos con todo. En ese momento pues me toca volver a casa de mis padres y me frustro mucho, porque es como, wow, esto era lo que no quería. Pero muchas veces por enfocarte en lo que no quieres, la vida te lo pone. Por eso mismo, para que aprendas a enfocarte en lo que sí que quieres. Entonces, sé que la vida te coloca ahí donde eres más útil y me trajo otra vez a casa de mis padres para aprender ciertas cosas y poder pues avanzar. Si no llegan a estar en la casa de mis padres, pues me hubiera tocado irme a una habitación por 200, 300, 400 euros. Pero gracias a Dios pude volver aquí. Y me acuerdo que en ese momento, pues decidimos, me quedé con 2 amistades enfocadas, 2, 3 amistades, decidí enfocarme en mí, volver al gimnasio, meterle más duro que nunca, hacer el cambio más brusco de mi vida y ahora estamos en el proceso para poder inspirar a mayor número de personas. Decidí volver a leer y poder enfocarme, a escuchar información de valor y autoconocimiento, a escuchar a 2, 3 personas que tuvieran lo que yo quería, que me habían llevado hacia ese resultado en el que yo estaba, ponerle el foco total y olvidarme, o sea, cero, todos los vicios fuera, todas las drogas fuera, cero fiesta, cero relacionarme con las personas que no quiero relacionarme y poner un foco y un cuidado full a mi energía, porque sabía que eso era en su día lo que me llevó hasta donde me llevó y lo dejé de hacer. Por lo tanto, entendí muchas cosas y ahí me di cuenta que iban pasando los meses, iban avanzando, las cosas se iban solucionando de una forma o de otra, encontrando respuestas a muchas preguntas también que surgieron. Y resulta que pues desde hace poquito, saliendo del paso y avanzando, y ahora enfocados en ya pues dentro de poquito volar otra vez de casa de mis padres y volver a quedar el camino, pero esta vez con mucha más experiencia, con conocimiento, con habilidades, con contactos, con ideas y con cosas que se vienen muy muy grandes. Así que gracias por estar aquí escuchando, por compartir conmigo este proceso y prepárate para todo lo que viene. Me puedes escribir si necesitas ayuda con algo, porque vamos a llegar a miles y miles de personas y se viene algo muy grande. Así que espero que te haya gustado y vamos con todo. Chao, chao.